Muy buenas tardes, alumnos de la institución educativa Manuel Soane Corrales. Continuando con nuestras clases virtuales, el día de hoy vamos a desarrollar el área de educación por el trabajo a cargo del profesor Jesús Froilán Quispe Calcina con el tema Una crónica del 2020 para seguir construyéndonos como país. Alumnos, en esta semana vamos a concluir el año escolar y harás pues un recuento de lo que pasó en el mundo del trabajo en el 2020. Por un lado, estuvo la situación de la pérdida de empleo de las personas como consecuencia de la crisis provocada por la pandemia COVID-19. Y por otro lado, la nueva realidad, mayor presencia del trabajo remoto. Bien, alumnos, primero, ¿qué necesitamos para desarrollar nuestra clase? Pues vamos a necesitar lo siguiente: un cuaderno para nuestros apuntes, un lapiceros, mucha concentración y estar motivado, incluyendo a nuestra familia, y mucha creatividad. Segundo, ¿qué haremos? Alumnos, el mundo del trabajo tal como lo conocíamos cambió de manera radical a principios del 2020 por la pandemia del COVID-19. El gobierno peruano, así como muchos otros países, pues decretó medidas de confinamiento a la obligación de quedarse en casa para frenar la propagación del virus que azotaba el planeta. A consecuencia de ello se suspendieron las clases, se cancelaron las reuniones de trabajo o de diversión, se cerraron los lugares de trabajo, se suspendieron el transporte terrestre y aéreo. Una parte de los trabajadores empezó a trabajar desde casa, es decir, sin estar físicamente en su centro de trabajo. A este tipo de trabajo en el marco de la pandemia se le denominó trabajo remoto. Pues alumnos, en esta clase, en una primera actividad, vas a comprender la pérdida del empleo y el trabajo remoto como hitos generados para la pandemia en nuestro país. Y en la segunda actividad, pues tu reto será generar alternativas de emprendimiento para el autoempleo y desarrollar habilidades para el trabajo remoto. Bien, alumnos, nuestra primera actividad a desarrollar consiste: comprendemos la pérdida de empleo y del trabajo remoto generados por la pandemia en nuestro país. Primeramente nos informamos. La COVID-19 ha generado mayor pobreza y desigualdad de la niñez y la adolescencia. El Perú, alumnos, está en riesgo de perder lo avanzado a favor del bienestar de niños y niñas y adolescentes. 1.2 millones de menores de edad caerían en pobreza en el 2020. Lima, el 15 de octubre de 2020, la UNICEF y el Banco Mundial alertaron que la pobreza y la pobreza extrema incrementarían de manera más pronunciada en estos grupos de edad, afectando especialmente a aquellos niños y niñas y adolescentes que provienen de hogares en los que las madres y los padres tienen empleo de baja productividad o informales. La pobreza monetaria en niñas y niños adolescentes peruanos aumentaría del 26.9% en el 2019 a 39.9% en el 2020, como consecuencia directa de la pandemia. De acuerdo con estas estimaciones realizadas por la UNICEF, 1.2 millones de menores de edad podrían caer en la pobreza en el 2020. Se estima que los niños y adolescentes en hogares rurales serían los más afectados, pues la pobreza se incrementaría de 47.3% en el 2019 a 62.3% en el 2020. Pero los que viven en hogares urbanos también tendrían una afectación considerable, con un aumento del 10 puntos porcentuales en la pobreza monetaria en Lima metropolitana y el 13 puntos porcentuales en la costa urbana, donde por lo menos 3 de cada 10 personas de 0 a 17 años estarían en esta situación en el 2020. Gamarra es un emporio comercial que migra al negocio digital, pues la economía de Gamarra movía cerca de 30 millones de soles cada día. Cuando la pandemia llegó a Perú y la cuarentena fue declarada, el flujo de dinero se redujo a cero. Algunos comerciantes comenzaron a retirar su mercadería con la esperanza de venderlas afuera, generar ciertos ingresos y que el virus no golpee tan bruscamente sus bolsillos. Pronto el capital ahorrado empezó a gastarse. Los comerciantes esperaban un bono de reactivación económica que no llegó, al menos para muchos de ellos. En esta desesperante situación, solo una situación parece ser efectiva:
un incipiente comercio electrónico como muchos otros comerciantes. Miriam ha encontrado en el Face un canal de ventas que lo ayuda a mantenerse a flote. Cuando el presidente Vizcarra dio la disposición para vender en línea, decidí abrir mi página. Empecé por fin a vender. La gente me llamaba y hacía pedidos, indica el comercio en línea. Un método eficaz para hacer negocios en un contexto como el que vivimos puede ser la única opción que tienen los micros y pequeños comerciantes de Gamarra para sobrevivir en esta nueva normalidad. Te habrás dado cuenta que estas dos situaciones se dan por algo que no pensamos que podía suceder, la pandemia del COVID-19 en el 2020. Muchas cosas han cambiado con respecto al trabajo, sobre todo en su estructura. Un ejemplo de esto cambio es cómo aparecido alternativas de trabajo que se han creado a raíz de lo sucedido, como atenciones médicas, hipertensión y otros, compras en línea. En Gamarra hay otros que se han fortalecido como los servicios de entrega a casa. Así el trabajo tradicional se complementa de manera perfecta con la tecnología, el internet y las redes sociales, el cable y otros. Pues alumnos, ahora su reto será realizar 2 resúmenes de máximo una página de cada uno sobre cómo ha cambiado el trabajo familiar. Conversa con tu familia más cercano y solicita que te comente cómo ha cambiado su trabajo en tiempos del COVID-19. También haz una lista de todos aquellos que ha cambiado en el trabajo familiar. ¿Cómo ha cambiado los negocios de tu comunidad? Reconoce los cambios de los comercios cercanos de tu entorno y observa cómo la tecnología ha intervenido en la relación con el cliente. Segunda actividad a desarrollar. Generamos alternativas de emprendimiento para el empleo y el desarrollo y desarrollamos habilidades para el trabajo remoto. Primero, creamos. En este año 2020 atravesamos una crisis de salud más duras de este último siglo a causa del COVID-19. En esta pandemia nos ha producido problemas socioeconómicos graves como el empleo y el desempleo, pero a la vez nos ha mostrado la necesidad de desarrollar habilidades para el trabajo. Sin embargo, luego de los primeros impactos donde parecía que por nuestros modos de trabajo podríamos sucumbir, los emprendedores en diferentes países y en el Perú se han reinventado y están saliendo adelante. Pues alumnos, en esta imagen ustedes ven a una señora haciendo su lista y de alguna otra manera pues realizando aquella relación para poder distribuir sus frutas y verduras de casa en casa para que los compradores no salgan y ella pueda repartirlos. Este es un emprendimiento que poco a poco los peruanos han ido pues incrementando y han ido dando solución tanto a las necesidades de las personas como a la necesidad económica que ellos tenían en casa. También tenemos otro emprendedor, cuando vio la necesidad de que era necesario cubrirse el rostro con mascarillas, este emprendedor tuvo la creatividad de crear mascarillas y vender, ¿no?, esos protectores. Empezó a crear y empezó a salir de la necesidad económica. De igual manera, tenemos a esta señora también utilizando el arte peruano, empezó ella a crear mascarillas porque vio que la necesidad pues era importante para el público. Y así estos emprendedores salieron de la parte que iban cayendo en la parte económica, iban de alguna otra manera pues dando el apoyo económico a su familia. Como observaste, los emprendedores continúan haciendo lo que saben hacer y se adaptan a los nuevos retos que impuso la pandemia. También hay que destacar el éxito que tuvieron algunos de ellos gracias a los recursos digitales. Recuerda que tener un espíritu emprendedor significa perseverar, asumir retos, tener iniciativa, ser creativos e innovadores. Y como has podido informarte, sí existe gente de carne y hueso que elevan este espíritu pese a las adversidades que les trae la pandemia. Además, ten presente que si vas a emprender, hazlo en el campo que te interesa y haciendo lo que te gusta. Escoge bien qué clase de emprendimiento quisieras abrir, físico o digital,
y emplea todos los recursos que te enseñamos en este año, como los medios digitales y el marketing digital. Evalúa las oportunidades de tu contexto y aunque comiences muy pequeño, debes tener la mirada hacia el futuro de que tal vez en algún momento tu proyecto sea muy grande. No lo hagas solo, involucra a tu familia. Tú puedes, tu familia puede, pues adelante. Bien, alumnos, hemos concluido nuestra clase, pues ahora contestamos la pregunta de reflexión. ¿A qué has comprendido sobre la pérdida de empleo y aumento del trabajo remoto en el mundo del trabajo del país en el 2020? ¿Crees que será importante el uso de las herramientas digitales en el mundo del trabajo? ¿Por qué? Gracias, alumnos, por escucharme. No se rindan, pues vuestros esfuerzos se convertirán en victoria. El tener que haber trabajado con ustedes fue un placer y un orgullo, pues les deseo yo una feliz Navidad y un venturoso año nuevo. Dios mediante nos estaremos viendo el siguiente año, alumnos, si los médicos y Dios lo permite, pues nos estaremos viendo en las clases presenciales. Hasta la siguiente clase o hasta una próxima clase, alumnos. Atentamente, el profesor Jesús Quispe Calcina.